Rusia está judicializando a los sospechosos de cometer el ataque más mortífero en décadas. El 22 de marzo, hombres armados entraron al Crocus City Hall, una sala de conciertos y un centro comercial en Moscú. Dispararon, lanzaron granadas y mataron a por lo menos 144 personas. El Kremlin ha capturado al menos a 10 posibles responsables y en varias ocasiones ha señalado a Ucrania como responsable, algo que Kiev niega. Todo esto a pesar de que el presidente Vladimir Putin dijo desde el inicio que islamistas radicales perpetraron el atentado y un grupo del Estado Islámico, conocido como ISIS-K, se atribuyó los hechos. Veamos un poco más de contexto. Las emociones siguen a flor de piel en el memorial de la sala de conciertos de Crocus Hall en Moscú. Una semana después del ataque que causó al menos 143 muertos, muchos rusos acudieron a honrar a las víctimas y la propaganda gubernamental siembra dudas. Para algunos, el atentado fue ordenado por Ucrania. Creo que los autores del atentado fueron tayikos, sin duda porque el Estado Islámico tuvo que asumir la culpa. Estoy segura de que fue Ucrania quien lo ordenó. Sin embargo, el Estado Islámico ha reivindicado el atentado contra la sala de conciertos. El viernes, el grupo yihadista confirmó incluso la detención de 4 de sus miembros, presentándolos como autores del atentado. Pero desde el principio las autoridades rusas han establecido un vínculo con Ucrania. Según el Kremlin, los detenidos habrían recibido financiamiento por parte de Ucrania, mientras que Estados Unidos defiende la versión sobre la autoría del ataque por parte del grupo Estado Islámico. Desgraciadamente, varios funcionarios rusos han distorsionado y desestimado públicamente la utilidad de la información que el gobierno de Estados Unidos proporcionó a los servicios de seguridad. Esta información, proporcionada por escrito a las autoridades rusas, era exacta, oportuna y creíble. El viernes, el FSB, el Servicio de Seguridad ruso, anunció que había frustrado otro atentado en el sureste de Rusia, una señal de que el país sigue expuesto a la amenaza del terrorismo. Y en esta misma línea, ¿qué tan expuesta está Rusia a más ataques? Y principalmente, ¿quién está detrás del atentado en el Crocus City Hall? Es lo que discutiremos en el debate de France 24. Para ello nos acompaña desde Madrid Ruth Ferrero, docente de Ciencia Política y Estudios Europeos de la Universidad Complutense de Madrid. Además, investigadora adscrita del Instituto de Estudios Internacionales. Y en Buenos Aires está Cristian Lamesa, analista geopolítico y autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Gracias a los dos por acompañarnos y gracias a nuestra audiencia que fielmente sigue el debate. Dejen sus comentarios en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24 y pueden también escucharnos en sus plataformas favoritas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ruth Ferrero, bienvenida a El Debate. ¿Quién cree usted que puede estar detrás del atentado en Moscú? Bueno, a todas luces parece que es el terrorismo islámico. Así lo ha reconocido el propio Daesh en varios comunicados, no en solo en uno, sino en varios comunicados. Ha mostrado vídeos de cómo se realizaron esos atentados bueno, le ha faltado plantarse en Moscú para decirle a Vladimir Putin que han sido ellos y no otros. Y de hecho, Vladimir Putin es muy consciente de la amenaza que tiene sobre él el Estado Islámico por sus actuaciones en Siria, por cómo opera también en África a través de los grupos de mercenarios como Wagner. Y además de que también fue alertado no solo por la inteligencia norteamericana y británica, sino también por sus propios aliados iraníes, de que existía la posibilidad de que hubiese un atentado de estas características. Los aliados iraníes prácticamente conocían, estaban siguiendo de manera muy cercana las actividades de este grupo. Y además conocían el modus operandi porque justamente hace unos meses también sufrieron un ataque del mismo grupo terrorista que ha sufrido la ciudadanía rusa. Justo después volveremos sobre esto que usted menciona del modus operandi, pero antes quiero darle también la bienvenida a Cristian Lamesa. Cristian, ¿comparte usted esta visión de Ruth, quien afirma categóricamente que es el terrorismo islámico el que estuvo detrás del ataque? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Y sinceramente no concuerdo con mi contertulia, ya que
El hecho de que hayan participado estos 4 tayikos en principio y esta autoproclamada autoría del hecho por parte de esta facción del ISIS no necesariamente desvincula a Ucrania de este hecho, por lo menos a mi visión, ya que hay información que revela que la embajada de Ucrania en Tayikistán hace meses que se estaba buscando reclutar gente de esa ciudadanía para justamente combatir, por lo menos en Ucrania, entre otras cosas. Y aparte hay que recordar la vinculación entre, las facciones nacionalistas ucranianas y los grupos fundamentalistas musulmanes, que tienen una historia bastante añeja, ya desde la década del 50, entre Said Ramadán, cuando en Múnich conoció a Stepan Bandera, trabajando los dos para la CIA y otros servicios de inteligencia en Radio Free Europe. Y más acá en el tiempo, y con esto cierro, hay que recordar que Dmytro Yarosh, nacionalista extremo, creador del Pravý Sektor ucraniano, terrorista, que es el número 12, es uno de los 2 asesores más importantes de las Fuerzas Armadas ucranianas en este momento. Él participó de la Primera Guerra de Chechenia, combatiendo junto a los terroristas de este origen, fundamentalistas musulmanes, como todos sabemos, y tienen vinculaciones también al día de hoy muy profundas. Entonces, aparte que hay otras cuestiones como que no es para nada la forma típica de actuar de estos grupos, no hubo inmolación, sino que huyeron y fueron agarrados los perpetradores a 16 kilómetros, si no me equivoco, de la frontera con Ucrania. Usted menciona justo el punto que le quería preguntar a Ruth, y es el modus operandi. Como usted lo mencionó, algunos miembros del Estado Islámico suelen inmolarse en el lugar. Ruth, pero este no fue el modus operandi que vimos en Moscú. ¿Usted cree entonces que puede tratarse de una unión entre nacionalistas ucranianos e islamistas radicales, como plantea Cristian? Yo no lo sé, lo desconozco y de momento no ha habido ninguna prueba que así lo ponga encima de la mesa. Es cierto que en muchos atentados de este tipo hay una inmolación. Lo que sucede es que aquí yo creo que tenemos que contar también con la propia ineficacia de la respuesta del Estado ruso. Si nos fijamos en los tiempos en los que tardó en reaccionar la seguridad interior de los cuerpos de seguridad del Estado rusos, bueno, pues estos terroristas se vieron con la capacidad de salir sin ser detenidos en ese momento. Esto lo hemos visto también en otras ocasiones. Si no hay una respuesta rápida, si no se sienten amenazados, pueden salir del recinto sin problemas e intentar una huida. En relación a las cuestiones más logísticas de en qué momento les detuvieron, con qué intenciones y demás, bueno, yo creo que tenemos que intentar ser lo más objetivos posible a la hora de ver cuáles son las pruebas que de momento están apareciendo, y ninguna parece indicar. Y además se desmiente parte de la hipótesis de Vladimir Putin de que intentaban huir hacia Ucrania precisamente por uno de sus otros aliados, que es Lukashenko. Es decir, Lukashenko lo que planteó fue que esas personas intentaron atravesar la frontera por Bielorrusia y las autoridades fronterizas bielorrusas no les permitieron atravesar. Esta es la información que se ha hecho pública. Yo no tengo acceso a informaciones que no son públicas y todo lo demás sería una especulación por mi parte. A partir de ahí, bueno, sí podemos de especular si quieren. Yo no soy muy partidaria de eso, pero lo que sí que conocemos son unos hechos que son que el Estado Islámico, el Jorasán, se ha atribuido este atentado, que ha mandado los vídeos, que ha dicho que estas personas estaban planeando este atentado, que hay una intencionalidad política, que es todo lo que persigue el terrorismo, es el terror, pero también tiene un objetivo político, en este caso por las actividades de Rusia en Siria y las actividades en el Sahel, e incluso, si me apuran, por la cuestión de Chechenia, y que estas personas fueron detenidas en un punto intermedio. Y además contamos con las declaraciones de Irán, aliado del Estado ruso,
que dice que hubo una alerta de seguridad del cual fue informado Moscú, que además el día 7 de marzo también había recibido una alerta por parte de los servicios secretos británicos y norteamericanos, y que el día siguiente se detuvo una célula islamista en Moscú por parte de las autoridades rusas. Entiendo que en aquel momento pensaron que el peligro se había salvado y, sin embargo, bueno, nos hemos encontrado con esta situación. Otra de las cuestiones en modo empírico que podemos decir a la luz de lo que se ha visto es que hubo una reacción lenta por parte de las autoridades rusas a la hora de atender lo que estaba sucediendo en el teatro, que no aparecieron fuerzas y cuerpos de seguridad especiales para intentar detener o parar o ver exactamente qué es lo que estaba sucediendo, que las ambulancias tardaron en llegar y que el otro aliado de Moscú, Lukashenko, también ha dicho que estas personas intentaron atravesar la frontera por Bielorrusia y se les impidió hacerlo. Al igual que usted lo está planteando en France 24, tampoco vamos de la mano de la especulación y por eso nos basamos en la información que se conoce. Aquí una aclaración pertinente y es todavía no se ha dicho a ciencia cierta quién fue el grupo que cometió el ataque en Moscú y lo que estamos haciendo es analizando los datos que tenemos sobre la mesa. Cristian, en esa misma línea, bien es cierto lo que dice Ruth, que Bielorrusia y el presidente Alexander Lukashenko afirmó que las personas estaban huyendo hacia su país, uno de los mayores aliados de Rusia. Y por otro lado, Irán, otro de los aliados, había advertido de un ataque del islamismo radical. ¿Cómo responder entonces frente a esto y su hipótesis? Bueno, en este sentido yo me remito al lugar geográfico exacto donde fueron detenidos. En este sentido, yo creo que, y como dije en un principio, y como vos muy bien marcabas, todavía no está comprobado la autoría fehacientemente de ningún grupo. Hay especulaciones, hay indicios, hay suposiciones que podemos hacer. Entonces, en ese sentido, yo dije que si se probase que hubo realmente una célula del ISIS detrás de esto, esto no necesariamente desvincula al régimen de Kiev de este hecho. Y me voy a remitir brevemente a algo muy concreto, algo que es una prueba que nos puede dar muchos indicios, y es la entrevista que dio el jefe del SBU ucraniano, el Servicio de Inteligencia ucraniano, Vasily Maliuk, el día 25 de marzo, o sea, hace unos pocos días, al canal ucraniano ICTV, en el cual este alto funcionario, muy poderoso, por cierto, del gobierno de Kiev, realmente de una forma casi vanagloriándose, daba detalles de una serie de atentados terroristas que ocurrieron en Rusia, como el asesinato de Daria Dugina, el atentado contra la vida de Zahar Prilepin, el asesinato de Tatarsky, del bloguero, el ataque al puente de Kerch. En ese sentido daba una cantidad de detalles muy grandes, se notaba que estaba dando detalles muy pormenorizados como una forma de adjudicarse por parte del gobierno ucraniano estos hechos. Entonces, sinceramente, yo creo que este hecho, si bien por su magnitud y su brutalidad es algo que no se veía en Moscú desde hace más de 20 años, pero sí debo decir que no es el primer acto terrorista que se lleva adelante en tierra rusa y que tiene la autoría aparentemente, y me remito nuevamente a este reportaje, del régimen de Kiev. Y quiero decir una última cosa, que hace pocas horas fue interceptado en la frontera entre Letonia y Rusia por los guardias fronterizos de Rusia un vehículo que había partido desde Ucrania llevando material explosivo disimulado en íconos religiosos y había cruzado 6 países europeos, Rumania, Hungría, Polonia y unos más, sin haber sido detenido en ningún control, evidentemente, con este cargamento que
tenía un poder destructivo enorme. Entonces, partiendo desde Ucrania, llegando a Rusia y dirigiéndose finalmente, como dijo el conductor, tras ser interrogado a Moscú, por supuesto que 1 más 1 es 2 y esto, por supuesto, era para la realización de más actos terroristas y, bueno, Pero me parece que es obvio de dónde viene. Pero volviendo al modus operandi y cómo operan las diferentes facciones militares en juego, ¿usted sí cree que Ucrania tenga la capacidad militar de asestar este golpe en Moscú? Y lo pregunto porque en más de 2 años de guerra no habíamos visto algo así y siempre eran más que todo ataques de drones o bombardeos aéreos. Bueno, como dije recién, la magnitud de este hecho es inusitada, por lo menos en esta etapa, desde el comienzo de la operación militar especial, pero sí, como dije antes, hubieron hechos de características de ataque con bombas, etcétera, como los que he relatado. Sin duda, esto, por supuesto que Kiev no tiene la capacidad de hacerlo en solitario, de eso yo estoy convencido, y estos son también, como decía, análisis que uno hace, conjeturas, pero sinceramente si me preguntan yo no descartaría bajo ningún punto de vista la participación de algún servicio de inteligencia occidental que haya podido dar la apoyatura necesaria para estos grupos, la planeación y la logística. No creo, vuelvo a repetir y respondo con esto tu pregunta, no creo para nada que Kiev lo pueda hacer solo e inclusive que lo haga sin la previa consulta a sus patrocinadores. Y de hecho ese mismo argumento es el que ha planteado el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, que habla directamente de un supuesto respaldo de Estados Unidos vía satelital y que este país le habría compartido información de inteligencia militar a Ucrania para este ataque. Ruth, pero ¿qué tantas bases reales hay para este sustento? Bueno, yo no he visto, no he leído tampoco ninguna prueba que sea contundente en este sentido. Lo que sí sabemos es que este agujero en la seguridad del Estado ruso es algo que Vladimir Putin no se puede permitir de cara a su opinión pública. También sabemos que durante los últimos años la seguridad del Estado ruso ha estado especialmente focalizada en dirección a la disidencia del régimen y también en las labores de guerra en Ucrania. Quizás haya descuidado parte de las cuestiones que tienen que ver con la lucha contra terrorista, como es este caso, ¿no? De hecho, hasta ahora todas las colaboraciones con Occidente en el marco de los acuerdos antiterroristas han operado de manera fluida. La situación en la que estamos ahora de total desconfianza pues hace también que las distintas centros de inteligencia pues desconfíen también unos de otros. En todo caso, era cierta la amenaza que dijeron en su momento los británicos, los americanos y los iraníes. También Vladimir Putin hizo caso a esa alerta y de hecho detuvo una célula, y lo que sí que queda al descubierto es que ha descuidado las labores, las tareas internas de vigilancia contraterrorista, en este caso contra terrorismo islámico. Y como decía antes, esto lo que hace es mostrar una cara de la debilidad del régimen de Putin, algo que él no puede permitirse, especialmente después de que unos días antes hubiera sido refrendada por parte mayoritariamente de la opinión pública rusa de su apoyo al líder y también a las acciones de guerra en Ucrania. Todo ese capital que tenía acumulado después de ese plebiscito a la ciudadanía rusa, bueno, pues podía quedar en cuestión si admite que ha habido un error en la seguridad del Estado. Y por eso entiendo que también intenta desviar parte de esa atención al enemigo ucraniano. Que yo no discuto que hayan habido en ningún caso acciones como las que ha comentado
Christian, con las cuales además estoy de acuerdo. O sea, yo creo que los ucranianos están actuando y han celebrado atentados como los que ha mencionado, están atacando con drones, están incluso no haciendo caso a Estados Unidos a la hora de bombardear las refinerías muy adentro de la Federación Rusa, es decir, contra la opinión de Washington. Los ucranianos están teniendo acciones autónomas. Pero este hecho específico, de momento no tenemos constancia de que haya ningún vínculo, y lo que sí sabemos es que Vladimir Putin no se puede permitir dar muestras de cierta debilidad ante su propia opinión pública. Y una manera de evitarlo es intentar operar y gestar, digamos, una propuesta de complot de estas magnitudes. También sabemos cómo funcionan los servicios de control y policiales en Rusia. Hemos visto cómo quedaron los terroristas después de los interrogatorios, después de unos interrogatorios de esas características, con una clara vulneración de los derechos de las personas detenidas. Probablemente puedan decir que todo el mundo colaboró con ellos, incluso que les han implantado un chip, como también sugiere el Kremlin. Usted estaba mencionando la posibilidad de un agujero en la seguridad pública y de una posible debilidad del Estado ruso, pero ¿tiene realmente ISIS, sobre todo esta facción ISIS-K, la posibilidad y la fortaleza de asestar un golpe así, sabiendo que su momento más fuerte fue en 2018 e históricamente ellos han operado especialmente en Afganistán y en Pakistán? Es que el año pasado hubo un atentado en Irán también por parte de esta misma facción del ISIS. Y por eso había ya una alerta creada. No solamente en Moscú, también en otros lugares del mundo. Y de hecho, lo que ha sucedido a continuación es que el ISIS ha dado una alerta de que empiecen a haber de nuevo operaciones de terrorismo yihadista en otros lugares de Europa y de otros países. Por tanto, es simplemente también, además de los 143 muertos que hay encima de la mesa, también es revitalizar, digamos, la presencia del ISIS en los territorios occidentales y también en África. No nos olvidemos que el ISIS donde más ha matado es en los países musulmanes, y están muy enfrentados con los talibanes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es una llamada también de atención a todas las poblaciones para que no bajen la guardia en relación con la lucha antiterrorista. Vincularlo a la guerra en Ucrania, desde mi punto de vista y sin pruebas, me parece de momento un error, porque es vincular los ataques terroristas con una guerra que es una guerra de vulneración del derecho internacional, y que básicamente es de Rusia intentando controlar un territorio que no le pertenece. Y luego volveremos sobre ese punto que usted habla de la alerta que se extiende más allá de Rusia. Cristian, quiero preguntarle antes sobre el punto que dice Ruth, que es necesario diferenciar entre el terrorismo yihadista y lo que ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania. Para usted, ¿este hecho evidencia un agujero en la seguridad pública y una debilidad por parte sobre todo de la inteligencia militar rusa? Sinceramente no lo creo, no estoy de acuerdo. Es más, diría que justamente en Rusia prácticamente todos los días están desarticulando células y grupos que intentan llevar adelante atentados de diferente magnitud. Esto, los que seguimos asiduamente la actualidad de Rusia, lo podemos ver. Yo sinceramente no creo que se le pueda atribuir falta de pericia al FSB en este sentido, porque, repito, se pueden enumerar los hechos terroristas que ha llevado adelante Ucrania, puntualmente los que ya he marcado y que también Ruth mencionaba, pero sin duda serían muchísimos más sin la intervención del FSB. Hace algunas horas también se ha desarticulado otra célula de 4 terroristas en Dagestán, en el sur de Rusia,
que preparaban atentados y que a su vez habían brindado apoyo en cuanto a la entrega de armamento y municiones a los terroristas apresados. Entonces, sinceramente, en ese punto no creo, sinceramente, que se pueda hablar de un agujero en la seguridad de Rusia. Yo creo que justamente también, como mencionaba Ruth, el apoyo que dio el pueblo ruso al presidente Putin hace apenas unas pocas semanas fue contundente, y es contundente. Los que conocemos la mentalidad rusa sabemos que una de las cosas que más aprecia este pueblo es un liderazgo con el cual se sientan realmente protegidos el pueblo y su país, y creo que justamente en Putin eso es lo que han encontrado, y este hecho sí, por supuesto que obliga, digamos, a una medida contundente en respuesta y que esto no quede impune. Por otro lado, y Sí. quiero extenderme apenas un minutito más, recordar el origen del ISIS, ¿no? Hace algunos días el expresidente Trump, él mismo, dijo que esto había sido una creación de Barack Obama. Algo así también se desprendió de unos mails de Hillary Clinton, de los que fueron dados a publicidad por Julian Assange. Entonces, en este sentido, yo creo que se pueden buscar hechos comunes, ¿no? entre estos hechos, y Sí. también, y con esto cierro, el atentado del que se habla del año pasado en Irán es el mismo Teherán que sigue sospechando y manteniendo una actitud de sospecha, vuelvo a repetir, contra Israel. Y no contra este grupo que se autoadjudicó el hecho. Entonces, y también es llamativo que justamente en Israel no ha atentado el ISIS, y que esta vulneración del derecho internacional también la podemos ver en este acto, que es otro tema, pero el acto terrorista que fue el bombardeo contra el consulado de Irán en Siria. Entonces, bueno, hay unos nexos que harían creíble que no sea el ISIS, sino que ese atentado en Irán haya sido perpetrado por lo menos a las órdenes de Tel Aviv. Usted planteaba la posibilidad de un nexo entre ISIS y Estados Unidos, pero no olvidemos también que el Estado Islámico ha declarado como uno de sus enemigos más férreos precisamente Occidente, encabezado por Estados Unidos directamente, y fue el grupo que se atribuyó el ataque al aeropuerto de Kabul justo cuando las tropas estadounidenses estaban saliendo de Afganistán, y al menos 13 marines estadounidenses murieron y más de 100 afganos también fallecieron en ese ataque. Cristian, muy brevemente, antes de pasar a la réplica de Ruth, usted habla que los rusos están desarticulando diferentes células y, de hecho, como ya también lo mencionó Ruth, el pasado 7 de marzo el Servicio Federal de Seguridad, que es el servicio de inteligencia de Rusia, evitó un ataque contra una sinagoga en Moscú. Pero si tuvieron la fuerza de evitar ese ataque el 7 de marzo, ¿qué pasó el 22 de marzo y por qué no protegieron el lugar de la sala de concierto? Bueno, lo que pasa que desgraciadamente en la labor de los servicios de inteligencia pueden tener muchísimos aciertos, y son los cuales generalmente no se conocen o se conoce poco, y cuando desgraciadamente sí logra tener éxito uno de estos hechos salvajes, realmente genera mucha conmoción y dolor. Yo creo que, por supuesto, la efectividad del 100% es casi imposible. Entonces yo creo que, por supuesto, sí se ha escapado esta célula, y bueno, hizo el desastre que llevó a cabo. Y una cosita, y con esto cierro, que quería agregar muy brevemente, que lo que vos decís es muy cierto, lo de esto que se declara enemigo de Occidente, el ISIS, pero hay que recordar también que sus tres máximos enemigos o sus objetivos frecuentemente son justamente los talibanes en Afganistán, Irán y Rusia, tres grandes enemigos de los Estados Unidos. Ruth, en esta misma línea, si nos puede aclarar, por favor, o recordar qué es el Estado Islámico y cuál es la diferencia de la facción ISIS-K.
Bueno, yo no soy especialista en terrorismo islámico, tengo que decir, en lo primero de todo. Es una facción bueno, pues que está operando en los últimos tiempos después de la gran derrota que sufrió el Estado Islámico en Oriente Medio. Y que está efectivamente con sus máximos enemigos, operan en Irán contra los talibán y contra Occidente. Pero sí me gustaría remarcar que no necesariamente porque el enemigo de tu amigo ataque a otro, no necesariamente tiene que haber un vínculo directo entre unas cuestiones y otras. Vuelvo a repetir, yo creo que las teorías de la conspiración hay que dejarlas en los casos, sobre todo en un momento geopolítico como el que estamos viviendo. Hay que tener mucho cuidado con esas teorías de que todo está unido, de las grandes conspiraciones, del eje del mal, del eje del bien. Yo creo que es todo mucho más complicado, es todo muy, muy difuso, la desinformación fluye de manera constante y vamos a intentar atenernos un poco a los hechos que van apareciendo. No podemos tachar todo lo que viene de Occidente o de Rusia de desinformación, pero sí que tenemos que tomar con mucha cautela todas las informaciones que vienen de un lado y del otro. Y en este caso, lo que les he expuesto antes, yo creo que es algo que está consensuado y que todo el mundo está de acuerdo. Hasta el propio Vladimir Putin ha aceptado que esto había sido un ataque islamista, si bien él dice, ¿no? No descarto que pueda tener vínculos con Ucrania. Yo, hasta que alguien o una investigación policial y de seguridad, servicios de inteligencia pueda demostrar que efectivamente esto ha sido así, bueno, yo soy de la teoría de quién puede tener la motivación para hacerlo, por qué lo hace y con qué consecuencias y quién gana con todo esto, ¿no? Y en este caso lo que estamos viendo es que se queda al descubierto que el Estado ruso, ya lo hemos visto de todas maneras a lo largo de estos 2 años, no es tan fuerte como podía haber parecido al principio de la invasión a gran escala de Ucrania. Pensábamos todos que tenía un gran y poderosísimo ejército que sería capaz de avanzar sin tregua en Ucrania. Sí. Pensábamos que podría haber tenido una victoria más rápida, precisamente por esa potencia. Hemos visto cómo han quedado descubierto a lo largo de estos 2 años también algunas debilidades. Lo vimos también el año pasado con la entrada de los Wagner, ¿no? Casi llegando hasta Moscú. Y que además ese agujero también de vulnerabilidad de la seguridad del Estado ruso fue saldado finalmente con la muerte de Prigozhin. Bueno, yo creo que de nuevo hay que ser cautos en la pauta, el número de víctimas, que sean víctimas civiles, que estén incluidos niños, mujeres, y en una actividad tal y como la estaban llevando a cabo, coincide bastante con el modus operandi de las células de terrorismo islámico. Además, ha sido reivindicado por ellos, han enviado los vídeos, lo voy a reiterar, y los servicios secretos iraníes también han reconocido esto, y desde luego yo no discuto Sí. que el ataque a la embajada iraní en Siria ha sido obra de Israel y que también es un acto terrorista como cualquier otro. Pero de ahí a establecer bueno, pues que todo tiene que pasar por Occidente, tampoco lo creo. Al igual que tampoco creo que desde Occidente todas las conspiraciones tengan que venir desde Rusia o desde China, ¿no? Que es algo que también sucede muy a menudo. Una claridad respecto al ataque de la embajada iraní en Siria. Irán acusa directamente a Israel. Sin embargo, al igual que quién está detrás del atentado en Moscú, son cosas que todavía no se saben, por lo menos a ciencia cierta. Cristian, pero siguiendo la misma línea de Ruth, ¿quién se beneficia con el ataque a Moscú? Para cerrar muy brevemente. Sí, muy, muy brevemente. Yo creo que Ruth hablaba claramente de motivaciones, de quién se beneficia, concuerdo totalmente. Y yo creo que al régimen de Kiev le sobran motivaciones para hacer un acto de estas características. Tiene la capacidad para llevarlo a cabo. Digo, con la colaboración, por supuesto, de sus patrocinadores, de algún servicio
vamos a decirlo, son conjeturas que yo digo y me hago cargo. Puede ser el MI6 británico, la CIA de los Estados Unidos. O sea que tiene las motivaciones, tiene la posibilidad de llevarlo adelante con esta colaboración, y en un momento en el cual está en una derrota total porque realmente no tiene capacidad de seguir adelante Ucrania. No concuerdo en esa visión con Ruth. Europa está en un quebranto económico tremendo, merced a esta situación. La voladura del Nord Stream, bueno, una serie de cosas que tampoco quiero extenderme, pero yo creo que es un manotazo de ahogado para forzar una reacción de Rusia que a su vez obligue a Estados Unidos y a Europa a seguir inyectando dinero y material bélico a Ucrania. Cristian Lamesa y Ruth Ferrero, les agradezco por poner diferentes argumentos sobre la mesa, que es para eso precisamente el debate de France 24. Gracias por acompañarnos en nuestro programa, y a nuestra audiencia les recuerdo que la producción de este programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la de los invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.